Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta 11ª entrega del verdadero origen de la vida. Hoy abordaremos a Paul Niechans 1888-1971. La celuloterapia o terapia celular de Paul Niechans, hijo de médico, empezó estudiando teología, carrera que abandonó para estudiar medicina. Se desplazó a realizar sus prácticas en Zúrich. Desde siempre, Niechans sintió una gran admiración por el trabajo del Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, inventor y desarrollador de la primera bomba de perfusión junto con Charles A. Lindbergh, descubrimiento que abrió el camino a los trasplantes de órganos. En 1931 acudió a su consulta en Montreux un paciente que sufría una tetania producto de una mala cirugía perpetrada en su glándula tiroides, que dañó accidental e irreversiblemente la paritoides. Demasiado débil para un trasplante glandular y ante el estado crítico del paciente, Niechans le suministró inyecciones por vía parental de las glándulas paratiroides de un buey. Al poco tiempo, el hombre se recuperó plenamente. Este hecho lanzó a Niechans a investigar el uso de todo tipo de células de animales para el tratamiento de distintas enfermedades. En principio, utilizó órganos de fetos de ternero de 3 meses, ya que estos todavía no habían desarrollado actividad inmunológica para evitar el rechazo materno. Esto es, células embrionarias. Para ello, no dudó en crear un establo en su clínica con ovejas embarazadas, cuidadosamente escogidos y operando con las máximas condiciones de asepsia. Los órganos se molían finamente, se filtraban, se diluían en suero fisiológico y finalmente se inyectaban. La teoría era que las células de cada órgano, aunque fueran de una especie animal con distinto ADN al humano, al ser introducidas en la sangre irían a incorporarse al mismo órgano del paciente, regenerando con ello sus tejidos y sanándole de sus patologías. Así de simple, pero funcionaba sin causar problema anifalítico alguno como sería de esperar. Las restantes células que pudieran restar en la sangre serían eliminadas o fagotizadas por los leucocitos. En una primera época, Niechans los inyectaba seguidamente a su extracción, pero luego pasó a liofilizar los sueros. Gracias a este sistema comprobó que conservaban la actividad durante un mes, pero con los años de experiencia dejó de utilizar la liofilización, ya que ésta inactivaba bastante el extracto, para pasar a congelarlos a menos 80 grados centígrados. El foie era sometido a rayos ultravioleta ligeros en intervalos de tiempos breves de cara a favorecer la liberación de lo que Niechans llamaba bioestimulinas. Este conjunto de sustancias que favorecían la regeneración celular estaban constituidas de ADN y ARN, mitocondrias, ergatoplasmas, ribosomas y enzimas diluidas en suero fisiológico. En el proceso más evolucionado ya no se precisaba de congelación. La clave que relacionaba el descubrimiento de Niechans, las bioestimulinas, con las somátidas es que en dicho experimento se filtraban los extractos en una membrana esterilizante con paso de 0,2 micrómetros y se envasaban en ampollas de 5 mililitros. Por consiguiente, el resultado final era un suelo libre de toda célula o desecho celular, así como de cualquier partícula superior a 0,2 micrómetros. De esta manera, lo único que podía pasar por un espacio tan estrecho eran las bioestimulinas, es decir, las somátidas, de las células embrionarias. De todo esto se puede deducir que el suero de las bioestimulinas de Niechans fue en realidad un posible equivalente al preparado de somátidas que Naeses había inyectado en la carne
con la información adecuada para reparar un órgano concreto afectado por alguna patogenia. En 1954, el Papa Pío XII se encontraba al borde de la muerte. Escupía sangre, vomitaba todo lo que ingería y no podía ni beber ni comer. Los médicos papales, desesperados, llamaron a Nijans, que acudió llevando consigo una misteriosa caja isotérmica. El sumo pontífice se restableció completamente. Esta curación hizo más famoso todavía a Nijans, dando su nombre la vuelta a la planicie. A su clínica acudieron y fueron tratados personalidades como el primer rey de Arabia Saudita, Ibn Saud, el político Konrad Adenauer y los actores Charlie Chaplin y Gloria Swanson. En 1958 se funda en Frankfurt la Sociedad Internacional de Celuloterapia. Se desconoce el número de médicos que la practican tanto en Alemania como en Suiza, ya que sobre esta terapia hay un gran hermetismo. Los precios de los tratamientos de todas las clínicas de terapia celular Nijans son absolutamente prohibitivos, tan solo para una élite que se lo pueda permitir. La razón de este hecho la debemos de hallar en el país de origen de esta terapia, Suiza. No es el único caso. En el país helvético, en Dornach, la clínica de medicina antroposófica del Goethe-Annun dispensa tratamientos de todo tipo para el cáncer y otras enfermedades, pero tan solo para las élites y los miembros de muy alta alcurnia, los únicos que los conocen y económicamente se lo pueden permitir. No son terapias secretas, pero sí pero que muy discretas. De manera que el entorno cultural del secreto bancario suizo va mucho más allá de lo económico y material. También hay un secreto de conocimiento. La biología molecular ha mostrado la existencia de factores de crecimiento específicos para cada órgano o tejido. La neuróloga Rita Levi Montalcini los descubrió precisamente en tejidos embrionarios y por este y otros descubrimientos recibió el Premio Nobel de Medicina en 1986. Según la poca información que circula sobre la celuloterapia, el hecho de filtrar el suero por una especie tan reducido, donde solo pueden pasar partículas muy pequeñas, sería un indicativo de que probablemente son las enzimas segregadas por las somátidas las responsables de esta acción benéfica. Es plausible que algunos investigadores de esta terapia lo hayan sospechado y descubierto, pero que, debido a la falta de aceptación académica, no osen divulgarlo. La conservación de los viales a temperatura ambiente hace pensar en elementos estables como serían las somátidas, y los controles de calidad que se efectuaron en laboratorios independientes solo inciden en posibles contaminaciones, de manera que en un examen microscópico directo al observar estas microcimas no les daría importancia alguna, tan solo son partículas brownianas sin vida. Nijans no es exactamente un proscrito, sino más bien alguien que descubrió algo que por razones evidentes se ha convertido con el tiempo en medicina para ricos, y esto teniendo en cuenta cómo acabaron todos los pleomorfistas que hemos estado viendo, fue un salvavidas. Por último, decir que hay informaciones de prácticas parecidas en el papiro egipcio de Herbers, así como en los antiguos textos de medicina ayurvédica. La terapia celular tendría en la transfusión de sangre su única práctica análoga en la prosaica moderna medicina alopática. Pero obviamente los antiguos conocían muchos más procesos parecidos. El asunto de la celuloterapia posiblemente sea tan antiguo como el hombre. Solo en este mundo moderno en que malvivimos se puede entender que tan pocos lo conozcan y que tan solo una minoría los disfrute. Pasamos a hablar de George Gergerly Merck, 1930-2002. Nace en Budapest, donde se doctora. Después de la Segunda Guerra Mundial, Merck
emigra a Estados Unidos, estableciéndose en El Paso primero y en Canadá después. Su vida transcurrió durante décadas como ingeniero nuclear, desarrollando proyectos para la Marina y entre 1955 y 1980 realizó nada menos que 400 patentes sobre campos que la NSA consideró como top secret. Al mismo tiempo, Merck se formó también como microbiólogo tratando por la pérfida Rand Corporation, acumulando experiencia en una ciencia, la microbiología, por la que profesaba la misma pasión que por la física nuclear. Por aquel entonces, Merck sufrió varias intoxicaciones severas por plutonio que lo llevaron al borde de la muerte y estuvo durante años buscando formas de desintoxicar su cuerpo de tan dañinas radiaciones, desarrollando varios productos naturales que le salvarían la vida en más de una ocasión. El misterio de la vida parte de la luz. En los años 60, Merck había realizado un primer experimento exitoso de fusión fría, un cuarto de siglo antes del anuncio de Pons y Fleischmann, transmutándolo el radioisótopo de aluminio al 26 al estable al 27. De resultas de ello, Merck había detectado un halo de luz muy característico poco antes de producirse la transmutación, que especuló debía de tratarse de energía de punto cero. Por ese motivo, se focalizó a partir de este momento en explicar el origen de esta enigmática forma de luminiscencia. Merck decidió presentar su descubrimiento en el Senado estadounidense, pero justo antes de entrar a declarar, se le suministró un café envenenado con cianuro, del que se recuperó gracias a un compuesto de pentooxidrato inventado por él. Este hecho, unido a redadas en su laboratorio y otras amenazas, amedrentó a Merck, que huyó a Europa jurando no volver nunca más a los Estados Unidos. Y dejando tras de sí un rastro de médicos, sobre todo en México, muy interesados en sus descubrimientos basados en sus jugos vitales. Trabajando en cooperación con la Universidad de Amberes, Bélgica, Merck descubrió un proceso que le permitió alterar la disposición de la red cristalina en los diamantes sintéticos, que inducía un aumento en su brillo. Siendo el diamante carbono puro, al reemplazar este con nitrógeno de forma isomorfa y alterar sutilmente la estructura atómica. Merck indujo una ampliación de luz entrante que, analizándola espectrométricamente, parecía dar explicación a la luminiscencia producida por la fusión fría. Merck intuyó que este mecanismo de sustitución encontrado en los diamantes debía de ser el mismo que permitía captar la luz en el reino vegetal en la fotosíntesis, encontrando que, efectivamente, se producía una relación idéntica en la estructura de enlaces de nitrógeno y carbono que compone el anillo de porfirina de la clorofila. Tiempo después, Merck, asombrado en una de sus mezclas, vio cómo se formaban burbujas opalescentes y azules chisporroteantes. Cuando lo observó al microscopio, descubrió unos cristales y los llamó cristales de vida. Al analizarlos, descubrió que estaban hechos esencialmente de ATP, adenosin trifosfato, y GTP, guanosin trifosfato, moléculas que se sabe son ópticamente activas y capaces de polarizar, absorber y almacenar la luz. En otras palabras, había creado un concentrado de las dos moléculas energéticas celulares con alta biodisponibilidad y con capacidad para reparar células enfermas y detener el envejecimiento celular. El poder sanador de estos cristales de vida demostró no tener parangón con nada conocido. Igualmente, al analizar su propio esperma mezclado con estos cristales de vida, Merck descubrió que se formaban unas diminutas partículas, probablemente un caso muy particular de biones que llamó condrianas, por considerarlas precursoras de las mitocondrias, y observó cómo una elevada concentración de estas inyectadas intravenosamente atacaban a cualquier enfermedad, por grave que ésta fuera. Años después,
En 1992, y continuando con su investigación, Merck incubó durante 3 años un lote de una bebida embotellada que incluía cristales de vida. 3 años después, examinó la bebida incubada y descubrió que los cristales se habían transformado en otra forma más evolucionada, con la forma de la conocida Cruz de Malta, un símbolo esotérico presente en distintas sociedades secretas y antiguas organizaciones como los templarios. Observó que cuando una proteína se pone en contacto con este elixir, formada esta geometría sagrada, disponiéndose sus brazos en forma piramidal. Mientras traducía varios textos de arcilla sumeria, Merck se dio cuenta de que las pictografías contenían datos codificados relacionados con la síntesis de estas proteínas y una descripción del elixir milagroso que él había creado. Creyó haber encontrado la fórmula de la inmortalidad. Por este motivo los llamó el elixir de agua sumerio, y creyó entonces entender por qué las tropas estadounidenses habían saqueado el Museo de Bagdad pocos años antes, llevándose todo consigo. En las décadas de los 80 y 90, Merck comercializó productos derivados de las condrias y los cristales de vida, siempre con la FDA pisándole los talones. Publicó 2 libros. Finalmente, Merck fallece en el 2002 en extrañas circunstancias, supuestamente envenenado, llevándose un montón de secretos a la tumba. Aquí acaba esta entrega del origen de la vida y nos vemos en el capítulo 12. Hasta pronto.